Bendiciones para todos. Una vez más con ustedes el obispo Alejandro Guevara de la Iglesia Anglicana de Continuación en Latinoamérica. Somos parte de la Comunión Emanuel, que pertenece al movimiento continuante anglicano, y en la Comunión Emanuel somos todos de espiritualidad benedictina. Así que somos la tercera orden pertenecemos a la tercera orden benedictina. Y todos los obispos al menos estamos allí. Muchos de nuestros clérigos no, pero los obispos sí tenemos todos orientación eh, a tener entre nosotros la meditación diaria y la orientación según la espiritualidad de San Benito. Así que gracias a todos por escucharnos. Y aquí estamos una vez más en la presencia de Dios, dispuestos a iniciar un nuevo día, abrir nuestro corazón y permitirle a Él que escriba el mensaje de hoy en nuestros corazones. Recuerden que somos un libro abierto y lo que hoy escriba Dios en nuestro corazón, ojalá tengamos ese libro abierto para que todo el mundo lo lea. Vamos a iniciar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias por tu perdón, gracias por esta oportunidad nueva de estar en tu presencia. Gracias por un día más de vida. Gracias por tu fidelidad al estar dispuesto cada mañana a darnos la orientación, ese maná que necesitamos para estar haciendo lo que tenemos que hacer y cumpliendo el deseo, el propósito con el cual tú nos creaste y nos enviaste a este mundo. Gracias, Señor, por nuestra vida, por nuestro hogar, por lo que hacemos. Gracias por existir, Señor, en nosotros. Amén y amén. Bueno, hemos venido hablando de algunos temas no muy comunes, pero considero en mi práctica pastoral que es importante tocar esos puntos de vista, porque a veces parece que en la iglesia los damos por entendidos. Así que la semana pasada nos ocupamos de hablar acerca de el odio, la forma en que el odio es la propuesta, lo opuesto, perdón, al amor, casi no lo digo. Y cómo mientras la iglesia se esfuerza por sembrar el amor de Dios en el corazón de los fieles, también Satanás se ha ocupado de sembrar odio y división en el corazón de todas las generaciones, desde tiempos inmemoriales hasta hoy. Tenemos entonces una sociedad dividida, una sociedad que a través de la tecnología nos está aislando. Cada vez estamos más suscritos a nosotros mismos. Tenemos una vida bastante individual a través de las redes sociales, de la tecnología, y vivimos cada día una personalidad que quizá no es la nuestra. Nos cuesta trabajo ser auténticos y estamos perdiendo nuestra esencia, porque en redes sociales todo el mundo se presenta y presenta máscaras que no son. En las relaciones interpersonales estamos siempre poniéndonos máscaras y nunca estamos mostrando nuestra verdadera identidad. Hoy quiero hablar de eso un poquito y lo voy a hacer en función de una palabra que no está muy clara en los diccionarios de teológicos, ni tampoco es una doctrina tan mencionada de una manera precisa en los discursos de nuestras iglesias. Vamos a hablar de la intimidad. ¿Qué significa la intimidad? Y para hablar de intimidad, encontramos un versículo. Hay muy poquitos versículos en la Biblia que nos pueden hablar de esto. De hecho, ninguno habla de intimidad directamente, ¿no? Pero hay uno en especial que sí nos habla de algo que obviamente nos lleva a pensar en la intimidad. Estamos hablando de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, los versículos 31 y 32, y los voy a leer para ustedes. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio,
pero lo hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Bueno, desde el inicio de la revelación bíblica, allá en el libro del Génesis, vemos que la intimidad es algo que Dios tiene claro en la relación hombre y mujer. Está diciendo que son una sola carne. Quizá la palabra intimidad la hemos asociado más a la sexualidad, a la genitalidad, pero hoy quiero tocar este tema de intimidad desde la perspectiva del apóstol que dice, esto es un gran misterio, pero yo lo hablo, dice el apóstol, con referencia a Cristo y a su iglesia. Perfecto. Resulta que nosotros somos parte de la iglesia. El mismo apóstol nos está diciendo en la carta a los Corintios que cada uno de nosotros forma parte del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tiene una función específica y particular en el cuerpo de Cristo. Así que cuando nosotros tomamos conciencia de que somos parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, entonces necesariamente tenemos que estar pensando en función de la intimidad que debe haber entre Cristo y su esposa, que es la iglesia. Vamos a irnos un poquito al Evangelio de San Juan, donde nosotros vamos a leer dos versículos que nos van a hablar un poco más acerca de lo que Cristo pedía al Padre en oración con respecto a su iglesia. Y dice en los versículos 12, perdón, 11 y 12 dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Jesús aquí está diciéndole al Padre que guarde a sus discípulos. Le está diciendo al Padre que Él recibió los discípulos como una dádiva del Padre. Y Jesús le está diciendo, yo los guardé en tu nombre. Y ahora le está diciendo, guárdalos en el nombre que me has dado. Y lo repite dos veces. En el versículo 12 y en el versículo 11, perdón, en el 12 y en el 13. Está diciendo, en el nombre que me has dado. Y ahí quiero centrar un poquito nuestra atención. ¿Qué nombre le dio Dios Padre a Jesucristo su Hijo? Pues cuando estaba en el bautismo de Jesús, una voz salió de las nubes del cielo, una paloma. El Espíritu Santo vino como en forma de paloma y se sentó en el hombro de Jesús. Y una voz del cielo dijo, he aquí a mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, mi Hijo amado. Cuando nosotros vemos o recordamos el anuncio del ángel a María, también le da un nombre, le dice, y él será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Bueno, pero no necesariamente ese es un nombre personal, más bien sería un adjetivo, ¿no? Porque Jesús finalmente no se llamó Emmanuel, se llamó Jesús. Así que pienso yo que lo más apropiado sería pensar que Dios con nosotros está diciéndonos, este es mi Hijo amado, y cuando Jesús está diciendo que guárdalos en el nombre que tú me has dado, entonces los está guardando. La oración de Jesús es pedirle al Padre que nos guarde en esa promesa, en esa verdad de ser hijos de Dios. Bueno, la definición de la Real Academia de la Lengua para la palabra intimidad significa única y exclusivamente una amistad íntima. Y esta amistad íntima, dice el diccionario de la lengua española, que es una zona espiritual reservada a una persona o a un grupo. La palabra intimidad necesariamente tiene que ver con personas.
No hay intimidad entre animales, no hay intimidad entre vegetales ni otro tipo de criaturas hechas. Solamente la intimidad es inherente al ser humano y tiene una connotación espiritual. No hay intimidad si no hay una disposición del espíritu. No puede haber intimidad racional, puede haber afinidad racional. Hay dos personas que son físicos y ellos tienen afinidad científica, una afinidad racional, pero no necesariamente tienen intimidad. El conocimiento de la física no los hace íntimos. Así que cuando nosotros estamos hablando de intimidad, necesariamente estamos hablando de una particularidad inherente al ser humano y solamente puede darse a través del espíritu. Es una postura espiritual, es una condición del espíritu, tener intimidad. Así que, hablando de la intimidad con Dios, podemos decir fácilmente, sin temor a equivocarnos, que la intimidad con Dios es la base de nuestra fe. En otras ocasiones hemos leído el Salmo 139 y Dios nos dice allí en el Salmo 139 que Él nos conoce de una manera profunda. Dice el salmista allí que tú conoces mi sentar y mi levantarme, mi entrada y mi salida. Tú conoces mis pensamientos. Tú conoces mis pensamientos. Desde lejos ya tú conoces mis pensamientos. También dice el Salmo 139 que Dios estuvo presente en el momento en que el embrión que se desarrolló luego y nos dio identidad fue fecundado y que Dios estuvo presente durante todo el tiempo de nuestra gestación y ya nos llamaba por nuestro nombre y que escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Bueno, esta cercanía de Dios nos debe invitar a tener una relación personal con Él, porque de hecho el Salmo 139 nos está diciendo que Él no es ajeno a nosotros, Él es íntimo, él quiere una intimidad con nosotros, Él ya dio el primer paso. Según el salmista, Él estuvo allí en el momento en que fuimos engendrados y estuvo allí presente viendo cómo se desarrollaba nuestro cuerpo en el interior del vientre y ya nos llamaba por nuestro nombre y escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Estamos en el corazón de Dios, estamos en el propósito de Dios y estar en el corazón de Dios significa estar en la intimidad de Dios. Perdimos esa intimidad por el pecado. Nos alejamos de Dios y tuvimos una inconsciencia que se fue dando a través de generaciones y generaciones de hombres y mujeres orientados al pecado, hasta que llegó el punto que desconocimos a Dios. Y quizá esa ignorancia de Dios todavía la tenemos nosotros, porque quiero decirles que la religiosidad no es para nada tener intimidad con Dios. Ser religioso no te hace estar en el corazón de Dios. Ser religioso te hace servir a un Dios, pero la religión propone un, un conjunto de normas, oraciones y un conjunto de actividades cúlticas tendientes todas a manipular de alguna manera la voluntad de los dioses. La religión propone yo hago esto y Dios me tiene que dar lo otro. La religión siempre está proponiendo un intercambio, un teme y toma y dame. Eso es lo que está proponiendo la religión. No hay intimidad con Dios. Hay acercamiento a Dios, a un Dios ideal, a través de un sacrificio, de un culto. Y pienso que en eso la iglesia ha fallado, porque la iglesia terminó en su evangelización dándole mayor importancia al sacramento que al Señor del sacramento. Es más importante para la iglesia que usted vaya a misa a que usted tenga una relación personal e íntima con Dios. Y se adueñaron de
el sacrificio eucarístico a aquellos que quisieron manipular, y de hecho lo consiguieron de alguna manera, la fe de una iglesia, enseñando que la única manera de acercarse a Dios es a través del sacramento, y eso es un gran error. El sacramento solamente es la manifestación, la expresión pública de nuestra fe, pero ese sacramento tiene sentido en la intimidad de cada uno de nosotros con Dios. Así que la intimidad con Dios solamente puede darse en una amistad, en una relación que, como su nombre lo propone, es íntima, abierta, sin tapujos, sin cosas escondidas. Quizá en ese momento la intimidad me hace vulnerable, porque Dios conoce todo lo que hay en mí, Dios conoce mi corazón, Dios conoce mis pensamientos, no hay nada que yo pueda ocultarle. Soy vulnerable delante de Dios. No puedo esconder nada delante de Dios. Con Él yo no puedo utilizar caretas. Con Él yo no puedo utilizar formas engañosas de relacionarme. No puedo hacerlo. Yo podré utilizar esas artimañas en mi relación con mi esposa y cualquiera otra persona, o un grupo, inclusive en la iglesia, pero con Dios nunca podré hacer eso, porque yo estoy en lo íntimo de su corazón. No puedo hacer eso. Así que la oración, si yo acepto esa amistad de Dios, si yo acepto esa propuesta de Dios, si yo acepto esa verdad que Dios me está diciendo, donde me está diciendo a mí que estoy en su corazón, que nada de mí le es extraño ni le es escondido. Cuando yo estoy consciente de esa oración que hizo Jesús, guárdalos, Señor, con el nombre que me has dado, con ese nombre de este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Mi vida, entonces, está orientada a complacer a Dios. Mi vida está orientada a satisfacer esa demanda divina, ese propósito con el cual Dios me trajo a este mundo. Así que nosotros en la intimidad con Dios, donde somos vulnerables, podemos decirle a Dios abiertamente nuestras dudas, nuestros temores, nuestras esperanzas. En esa oración nosotros podemos decirle a Dios aquello que nos hace frágiles, aquello que nos atemoriza, aquello que no comprendemos, aquello que no nos atrevemos a decirle absolutamente a nadie, que con alguna dificultad lo reconocemos en nuestros monólogos personales. Cuando nosotros estamos en oración, en intimidad con Dios, estamos vulnerables, pero es allí donde Dios tiene un propósito para nosotros. Es allí donde nosotros le mostramos a Dios nuestro amor, nuestra confianza en Él. Algunas personas dicen tener fe y algunas personas dicen yo tengo fe, pero Dios nunca me responde. Pero es que la fe, en el más profundo sentido de la concepción, es el producto de la intimidad con Dios. La fe es el producto de esa vulnerabilidad tuya delante de Dios. La fe es aquello que tú puedes decir, tenía dudas y Dios me aclaró, tenía temores y Dios los quitó de mi corazón, tenía desesperanza y Dios puso una esperanza en mi corazón. Esa experiencia de Dios en intimidad de la oración es la fe. La fe no es un concepto. La fe es algo tangible. La fe es algo que yo trabajo. La fe es el resultado de mi amistad con Dios, de mi intimidad con Dios. Sin intimidad con Dios, querido hermano, no hay fe. Si no hay intimidad con Dios, no hay esperanza. Así que esa intimidad con Dios, Él nos enseña a expresarla en oración. En el Padre Nuestro,
usted está pidiendo a Dios Padre la guía, la provisión y el perdón de sus pecados. Danos el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Jesús mismo nos enseñó a tener intimidad con Dios. Entonces aquí tenemos un carácter cristiano que debe ser el producto de mi intimidad con Dios. Y lo primero que produce la intimidad con Dios en mí es la paz interior. Lo manejo el estrés, porque tengo esperanza en mi corazón, porque sé que Él no me va a fallar, porque sé que aunque yo estoy en este mundo y Él permite las aflicciones de este mundo, Él siempre va a estar proveyendo lo que yo necesito, según la enseñanza del Padre Nuestro. El segundo aspecto en mi personalidad es el propósito y significado de mi vida. Yo tengo un propósito claro para mi vida y tengo un significado claro para mi existencia. Y eso solamente lo consigo en la intimidad con Dios. Así que tengo fortaleza emocional. Quiere decir que yo tengo resiliencia, capacidad de soportar las adversidades y los desafíos. ¿Y cómo lo soporto? ¿Y cómo soy resiliente? Con la fe. Si yo no tengo intimidad con Dios, ya lo dije, yo no puedo tener fe. Y si yo no tengo fe, no puedo ser resiliente. Así que el crecimiento personal es parte de mi encuentro con Dios. Fomenta el desarrollo de las virtudes como la compasión, la humildad y el amor. Ese desarrollo, ese crecimiento personal que hay en mí, esa capacidad de tener compasión, de ser humilde, de no creerme más que los demás, de ocupar mi lugar en Dios, esa capacidad de mirar el mundo como Dios lo mira, es producto de mi intimidad con Dios. La comunión. La comunión es algo que se refleja en las relaciones humanas. Si yo tengo una buena relación con Dios, voy a tener relaciones humanas profundas, llenas de amor y comprensión con la debilidad del otro. No voy a hacer juicio sobre la vida de él. Voy a tratar siempre de ser proactivo, de ser para esta persona una solución y no un problema. También tenemos sabiduría cuando tenemos intimidad con Dios. Y Dios nos da sabiduría y nos enseña a tomar decisiones basadas en su voluntad, porque conocemos su carácter, porque conocemos su forma de ser, porque podemos discernir cuál es la intención del espíritu de la persona que nos está proponiendo algo o que nos está invitando a tomar decisiones que vayan a afectar nuestro futuro y el de los nuestros. Tenemos un corazón lleno de esperanza cada vez que nos acercamos a Dios. Siempre vamos a tener esa esperanza puesta en que un día vamos a estar en la presencia de nuestro Padre. Esperamos que esa naturaleza de hijos de Dios sea manifiesta en este mundo, que con la autoridad podamos decirle a los demonios que se vayan, que con autoridad podamos decirle a las adversidades que ya no sean más en nuestra vida. Y tenemos una transformación espiritual como resultado de todo esto. Somos seres del cielo viviendo en la tierra. Somos seres amables. Somos seres pro vida. Somos seres con una voz de esperanza. Somos seres que siempre estamos proponiendo cambios positivos para nuestra vida y para la de los demás. Somos seres en los que todos los días las personas van a encontrar algo nuevo y les va a agradar ser amigos nuestros, porque siempre que hablan con nosotros hay algo nuevo que aprender. Qué bueno que la iglesia asume este papel. Qué bueno que usted cada vez que se encuentre en este devocional con su iglesia, encuentre algo nuevo en que pensar, una faceta nueva de Dios para usted. La inmensidad de Dios nunca termina. La infinitud de Dios siempre está dispuesta para nosotros cada mañana. Así que, para resumir, la intimidad con Dios produce
en nuestra personalidad un ser que tiene paz interior, que tiene un propósito y un significado para su vida, que tiene fortaleza emocional, que es resiliente, que tiene un crecimiento personal continuo, que tiene comunión fácil con las personas que lo rodean, basado en el amor y en la comprensión. Es una persona sabia que sabe tomar decisiones de la mano de Dios, que tiene un corazón lleno de esperanza y por último es un ser espiritual excepcional. Qué bueno pertenecer a una comunidad llena de personas con este perfil. Qué bueno que la iglesia se pueda caracterizar porque cada día los miembros tienen este tipo de personalidad porque cultivan la intimidad con Dios. Recuerde, en la intimidad con Dios, en su oración personal, usted allí es vulnerable. Entonces, muéstrele a Dios sus dudas, háblele de sus temores y de sus esperanzas. Usted está en el corazón de Dios, hermano. Usted existió en el pensamiento de Dios antes de existir en este mundo. Usted es un proyecto de la divinidad. Y Jesús oró por usted diciéndole al Padre, guárdalos en tu nombre, en el nombre que me has dado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Padre, en el nombre de Jesús, pongo a cada uno de mis hermanos en esta mañana en tu presencia. Te pido por ellos, para que tu espíritu les anime a orar, a desnudar su corazón delante de ti y entrar en intimidad contigo, para que su perfil, su carácter personal en este mundo sea fuerte, vigoroso, lleno de paz, de propósito, de resiliencia, de crecimiento personal y espiritual, que sean personas en comunión, sabios, con esperanza en sus corazones y con una voz del cielo para cada necesidad de los hombres en esta tierra. En el nombre de Jesús, amado Padre, los cubro con la sangre de Cristo y los bendigo delante de ti. En tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, y con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Mañana nos vemos, 7 de la mañana. Que tengan un excelente día. Gracias por todo. Amén.